la profesora Julia Alvarado. Vamos a desarrollar, buenas tardes, ¿cómo estás, Ana? Sofía, ¿qué tal? Vamos a empezar el desarrollo de la semana número 8. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristel, ¿qué tal, chicos? La semana pasada no pude asistir, había un reemplazo. Ana, Verónica. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Nos dejó la semana, no es que los dejé, sino que tuve un inconveniente, me fue imposible, esperemos que nunca más se repita, ¿no? Pero esperemos que haya cubierto las expectativas con respecto a lo que vendría a ser la semana número, en este caso, la semana número 7, ¿no? Pero cualquier situación, vamos a estar dejando dudas, si ha quedado alguna duda, ¿ya? En ese sentido. Vamos a empezar compartiendo pantalla, vamos rápido para también este, abarcar todos los temas que nos toca, ¿ya? A ver si me dicen si estoy compartiendo material, chicos. A ver, se ve el material o no se ve. A ver, espero sus respuestas. Esta es la semana número 8. Sí, sí, listo. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. Y esta vez, en la semana 8, el tema a desarrollar es lo que se conoce como cambio climático, el proceso de calentamiento global y lo que tenga a establecerse como impacto del calentamiento global, el Acuerdo de Kioto, la COP 21, donde se genera el famoso Acuerdo de París, que es lo que nos rige, porque Kioto ya no tiene vigencia, ojo, Kioto ya no, y esto fue hasta el 2020 nada más. Pero el Acuerdo de París es lo que nos rige hoy en día como instrumento importante de regulación de gases de efecto invernadero, ¿no? Y donde el Perú también está involucrado en este Acuerdo de París. Y el rol del Ministerio del Ambiente, que trabaja con organismos adscritos al Ministerio para poder también comprometernos en lo que es el sistema de protección de nuestros ecosistemas, de cambio climático, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el proceso de calentamiento global también se involucra, ¿no? Dentro de estos temas. Muy bien, vamos a empezar porque vamos a hablar de cambio climático. Tiene que ver con la semana anterior, porque la semana anterior se tocó el tema de clima. Y cuando hablamos de clima, ustedes saben, ¿no? Ustedes han podido también, bueno, el docente que ha podido desarrollar el tema, se menciona acerca de los elementos de un clima. A ver, chicos, escríbanme qué elementos del clima tenemos, ¿no? A ver, ¿qué elementos del clima tenemos? ¿Cuáles son los elementos del clima? O sea, describimos las características de un clima a través de los elementos. ¿Cuáles son estos elementos del clima? Por ejemplo, les doy uno, ¿ya? Uno es la insolación, ¿ya? Uno, parto yo con la insolación. Otro, la temperatura, muy bien, Verónica, ya tienes ahí la temperatura. ¿Qué más? Insolación, temperatura, ¿qué más? ¿Qué más tenemos como elemento? La humedad. Muy bien, ya vamos a ponerle como H nomás, no puedo escribir. Ya, humedad. Los vientos, ¿verdad? Estos vientos que circulan, vientos fríos, vientos cargados de humedad, vientos cálidos. La presión, claro, ¿qué cosa es la presión? La presión es el peso del aire a nivel de la superficie, ¿no? Claro, también hay peso del aire, existe. Muy bien, ¿qué más nos falta? Nos faltan las precipitaciones, ¿ya? Nos faltan las precipitaciones. Claro, dentro de las precipitaciones podemos tener precipitaciones líquidas y sólidas también, ¿no? Entonces, miren, ¿qué pasa? Se vio una diferencia, ¿no? Una diferencia cuando uno menciona qué cosa es tiempo atmosférico, ¿ya? Tiempo atmosférico y lo que es clima. ¿Cuál de estos dos es más estable? A ver, ¿cuál es más estable? ¿El tiempo atmosférico o el clima? ¿No? A ver, ¿qué es más estable en la capa de la atmósfera, baja atmósfera o también conocida como troposfera o troposfera? ¿Qué es lo más estable? El clima, claro, pues, ¿no? Tiende a generar, no es tan variable, es más estable, incluso para nosotros determinar
un tipo de clima, para hablar, por ejemplo, de un clima tropical en una zona, es que nosotros hemos hecho un estudio de sus elementos, ya, sus elementos del clima, y eso quiere decir, en este caso, la variabilidad que puede haber dentro de una superficie en cuestiones meteorológicas. Esto está referido al tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico, ¿qué vendría a ser? Es la constante variable, ¿no?, que vamos a encontrar en la atmósfera. Quiere decir que a las 6 de la mañana tenemos insolación, a las 12 del día radiación, la temperatura aumenta, y a las 2 de la tarde de repente lluvias, y de pronto circulación de vientos fuertes, y de pronto hay más lluvias. Entonces tiende a variar constantemente en tiempos cortos. Entonces, esto es el tiempo atmosférico, y que nosotros observamos por un periodo de este tiempo atmosférico, por un periodo de 30 años, y finalmente definimos un tipo de clima. Entonces, el clima, ¿qué cosa es? Es el promedio del tiempo atmosférico en una superficie, ¿no? Profesora, pero yo he visto, por ejemplo, que en Lima ha caído o rayos, ha caído en este caso, pues, profesora, rayos fuertes que nos ha asustado, lluvias contundentes en este caso, y eso forma parte de que el clima ya está cambiando, profesora. Miren, una cosa es que tengas un clima tropical y de pronto tengas unas lluvias con truenos, ¿no? Y de pronto esto no se repite constantemente durante los años posteriores. Si no hay recurrencia, simplemente es una eventualidad. Pero si hay recurrencia, como que está pasando esto hoy en día, o sea, ya vemos que cada año van a caer truenos, cada año está pasando esta misma situación en este mismo momento, y de pronto está cambiando, ahí sí podemos decir que hablamos de un cambio climático, ¿ya? Pero justamente todo este cambio climático está asociado, ¿no?, a la situación de haber establecido un tipo de clima en una determinada superficie, y esto se está modificando la temperatura, se está modificando la circulación de vientos, generan más precipitaciones, la insolación es más fuerte. Entonces, esto a futuro va a traer que este clima se modifique. Por eso que estamos hablando de, en este caso, cambio climático. Ahora, cuando uno dice, profesora, pero eso puede ser un proceso natural. Sí, en una situación, claro, es un proceso natural, pero hoy en día el cambio climático está siendo atribuido, y el calentamiento global está siendo atribuido a la actividad humana. La actividad humana es el gran responsable de todo este proceso de cambio, porque si tú te acuerdas, ¿no? En la Tierra hemos vivido ya un gran cambio del clima, ¿no? Esto en término global. Profesora, sí, sí, hemos vivido, ¿te acuerdas? Y esto lo vistes en historia de repente, ¿no? Cuando aparece el hombre, cuando hablamos, en este caso, una etapa donde nos organizamos en bandas, somos nómades, ¿no? Y depredadores, ¿te acuerdas? ¿No? Y acontecen las últimas glaciaciones, donde la Tierra, en general, hablamos de una etapa conocida como la última glaciación dentro de este periodo climático fue el Pleistoceno, ¿no? Estamos hablando del Pleistoceno. Claro, muy bien, Verónica. Quiere decir que hemos pasado de este descenso de temperatura en la Tierra que se ha vivido, con glaciaciones incluidas, a pasar ya en el Mesolítico, ¿te acuerdas? ¿No? A una etapa conocida como el Holoceno. ¿Qué significa? Que hemos tenido un cambio en el clima del planeta. Quiere decir que el Holoceno es lo contrario al Pleistoceno. Hablamos del aumento gradual de la temperatura en la Tierra. Profesora, entonces no hay calentamiento global, profesora, porque es un proceso natural lo que está viviendo la Tierra, que se está calentando. Es un proceso natural que la Tierra se caliente entonces, porque estamos dentro del periodo conocido como Holoceno. Es correcto, es un proceso natural. Pero ¿qué está haciendo la actividad humana? Que este proceso de aumento de temperatura sea
mucho más rápido. Quiere decir, lo que tú deberías de ver esto de acá a 100 años, lo estás viendo hoy en día. Entonces, vamos a tener a entender esto, que de todas maneras es un proceso natural, pero la actividad humana está propiciando estos, sobre todo estos cambios en el clima. Muy bien, Verónica. Claro, el hombre, la actividad humana está acelerando todo este proceso, ¿no? Lamentablemente. Muy bien. Entonces, como vamos a hablar de esto, y acá está involucrado los elementos del clima, ¿ya? Tenemos que definir y dónde acontece toda esta situación, estas nociones básicas. Tenemos que ver, por ejemplo, y estar asociados, porque el clima está asociado a los gases. Y este es un elemento importante que existe en la Tierra y gracias a este elemento es que nosotros tenemos vida en el planeta. Estoy hablando de la atmósfera, ¿ya? La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra, es la mezcla de varios gases y aerosoles, forma el sistema ambiental integrado con todos sus componentes, entre sus variadas funciones mantiene las condiciones de vida. Sí, gracias a la atmósfera se genera este desarrollo de la vida y uno puede decir, profesora, qué raro, ¿no? Este es el planeta Tierra, ¿no? Ojalá me salga redondito. Oh, ya, el planeta Tierra, ya. Oh, el planeta Tierra, ya. Se supone que hay una capa, ¿no? Una capa de gases que envuelve a la Tierra, a lo que nosotros conocemos como atmósfera, ¿no? Entonces, aerosoles, partículas, etcétera. ¿Qué sucede? Pues uno por lógica debería pensar y decir, profesora, si son gases, deberían disiparse fácilmente en el espacio exterior y perderse. Claro, es bien tu razonamiento, es correcto tu razonamiento. Debería perderse porque los gases son ligeros, ¿no? Y se pierden fácilmente. Pero no sucede eso, están envolviendo a la Tierra. ¿Por qué? Porque existen factores para que esta masa gaseosa envuelva a la Tierra. Primer factor, tenemos ahí un factor que atrae todo al centro de la Tierra, que es la fuerza de gravedad, ¿ya? La fuerza de gravedad es un primer factor. Este primer factor hace que los gases sean atraídos a nivel de la superficie, estos gases, ¿no? Ahora, dentro de esta mezcla de gases, la composición de la atmósfera. Díganme ustedes cuál es el gas que más abunda en la atmósfera, ¿no? Y algunos pueden decir, profesora, yo respiro entonces hay más este gas. No necesariamente. A ver, ¿cuál es el gas que más abunda en la atmósfera? ¿No? Estamos hablando de él. Muy bien, Verónica. Muy bien, en este caso Angulo y Sofía, el nitrógeno. O sea, tenemos una atmósfera nitrogenada. Y en segundo lugar está el oxígeno, ¿no? En segundo lugar está el oxígeno. Y hay otros gases, profesora, en la atmósfera, sí, hay otros gases, pero estos gases representan menos del 1%, ¿ya? Menos del 1%. La proporción de estos gases, en primer lugar, es de 4, en este caso de 4-2, ¿no? O sea, hay más nitrógeno en la atmósfera. Profesora, ¿no debería ser al revés, que haya más oxígeno, pero que sí necesitamos, profesora, para respirar? Oye, ¿tú te imaginas que hubiera más oxígeno en la atmósfera? El oxígeno es un elemento reactivo, es un elemento que a la mínima liberación de calor, energía, ¿qué pasa? Hay oxidación, combustión, entonces imagínate cómo sería nuestra atmósfera, ¿no? No, más bien el nitrógeno regula esa actividad reactiva que tiene en ese caso el oxígeno, ¿no? Entonces está bien esa proporción. Miren, la naturaleza nos ha brindado todas esas proporciones. No, profesora, claro que no. Pero existen otros gases también, otros gases, por ejemplo, el metano, el óxido nitroso, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el ozono, pero en pequeñas cantidades, ¿ya? No olvides que la Tierra ha tenido un origen volcánico. Y cuando te digo origen volcánico, tú ya conoces de eso. ¿Por qué? Porque ha habido emisiones magmáticas que han salido al exterior, ¿no? Entonces ahí el magma, bueno, entonces esos componentes se han quedado impregnados también en la atmósfera. Es por eso que existen también presentes, pero en pequeñas cantidades, ¿ya? En pequeñas cantidades. O sea, son elementos naturales.
Ahora, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ver que la fuerza de gravedad, profesor, entonces la fuerza de gravedad está generando que los gases no se disipen fuera del y se vayan al espacio exterior y estén en la Tierra, gracias a eso, ¿no? Sí, pero hay un problema, que si solamente tuviéramos a la fuerza de gravedad como factor para la existencia de la atmósfera, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno son gases pesados. ¿Y qué pasa? Que para nosotros respirar tendríamos que buscar pues oxígeno a la parte más baja de la superficie, buscando oxígeno, 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 y eso no pasa, ¿no? Entonces, hay un segundo factor, ¿ya? Hay un segundo factor que hace que estos gases que están a nivel de la superficie atraídos por la gravedad vengan y se calienten y tengan dinamismo y asciendan hasta una cierta, en este caso, a una cierta altura. Estoy hablando de la radiación solar, segundo factor de la existencia de la atmósfera, segundo factor, ¿ya? ¿Qué significa? Que la radiación calienta. La radiación hace que estos gases, por ser gases, tengan a generar más actividad, más dinamismo, tiendan a ascender hasta una cierta altitud, altura, y finalmente son atraídos nuevamente por la gravedad. Es por eso que tú cuando subes a una determinada altura, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que te falta más? ¿No? Imagínate que estés a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Alguien ha ido? No creo, espero que sí, alguna vez. Peruano que se respeta tiene que llegar al menos a 3.000, ¿ya? Teniendo cordillera, no llegando a 3.000, 4.000, no, pues ¿qué pasa si tú subes a 4.000? ¿Qué es lo que te falta? Ay, profesora, como que, ¿no? Profesora, no puedo respirar, profesora. ¿Por qué no puedes respirar? Porque estás acostumbrado, si vives en la parte más baja, estás acostumbrado a estar lleno de estos gases, que te hay oxígeno para ti y estás feliz. Pero subes a 4.000, a 5.000, no, pues ahí ya te falta el oxígeno. Justamente ahí te da el soroche, mal de altura, bueno, vomitan, se desmayan, bueno, etcétera. Entonces, no olvidemos que gracias a esto nosotros tenemos, ya, nosotros tenemos la presencia de la atmósfera. Uno, la gravedad y dos, en este caso, la radiación solar, ¿ya? Y algo que quiero poner, como no vine la semana pasada, ¿no? Hay algo que vamos a tener en cuenta acá a definir, sobre todo, con respecto a los gases. Por ejemplo, chicos, yo voy a poner acá A, ¿ya? Menor altitud y B, mayor altitud, ¿no? Díganme ustedes, ustedes saben muy bien que hay elementos del clima, como el caso de la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Por ejemplo, en A o en B, ¿dónde hay mayor temperatura? ¿Dónde creen? A o B, rapidito chicos, ¿dónde hay mayor temperatura? A o B, repasando un poco lo que debimos hacer la semana anterior, ¿no? A ver, ¿dónde hay mayor temperatura? ¿A o B? Ustedes pongan ahí nomás, A o B, nada más, ¿dónde hay mayor temperatura? A o B. Ya, listo, muy bien, ya, mayor. ¿Dónde hay menor temperatura? Menor temperatura, menor temperatura, chicos, menor temperatura. ¿Ya? En B, ya, menor temperatura. O sea, lo que tú me estás diciendo en este momento es que si tú estás en Lima vas a sentir más calor con respecto a y subes a la punta del Huascarán. Eso me estás diciendo. Eso me estás diciendo. Que en Lima sientes más temperatura y en la punta del Huascarán tienes más frío. ¿No? Eso es lo que me estás diciendo. Bueno, espero que hayas subido al Huascarán para que me digas eso, ¿no? Si no has subido, bueno, ¿no? Conocimientos básicos, profesora, claro que sí. Chicos, la humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, ¿no? ¿Dónde hay mayor humedad? ¿En A o en B? A ver, ¿dónde hay mayor humedad? ¿En A o en B? ¿Dónde crees que hay mayor humedad? ¿No? ¿Dónde hay mayor humedad? ¿En A o en B? Bueno, la mayoría me dice, profesora A, mayor humedad, más baja altitud y menor humedad arriba, profesora. Ya vamos a hacer. Presión, mira, presión atmosférica, ¿dónde pesa más el aire? Mira, con este super gráfico, tú ya debes decirme dónde hay mayor presión atmosférica, dónde pesa más el aire, ¿en A o en B? Ya. Si no ves ni con el gráfico, no, pues ya, pues chicos, ¿dónde hay mayor presión del aire? En A, presión, mayor presión, en este caso de la atmósfera, ¿ya? Y subes menor presión de la atmósfera. ¿Te das cuenta de algo, no?
Nosotros tenemos cordilleras y es por eso que gracias a esto, fíjense, esta variabilidad de los elementos del clima varían y es por eso que tenemos los pisos altitudinales y los diferentes climas que se han mencionado en la semana anterior, ¿no? Donde varía la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones, de acuerdo a nosotros también cuando ascendemos, ¿no? Es por eso que cuando tú subes a una altura sientes frío, mucho frío, a pesar que estás en el sol, a veces incluso no te calientas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que falta la humedad, ¿no? Incluso se te secan los labios, los cachetitos se te ponen rojos, cuando respiras te duele la nariz, eso es por la falta de humedad, ¿no? Y justamente la presión atmosférica tiende a ser menor. Fíjense ustedes, hay una situación que se genera explicar esto, ¿no? Con respecto a la temperatura, la humedad y la presión atmosférica conforme nosotros ascendemos. Los gases, jóvenes, los gases, ¿ya? Son captadores de calor, son captadores de calor. Nosotros, ¿por qué decimos que sentimos calor? Yo puedo estar a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Con insolación directa del sol, que la insolación es más fuerte arriba, es más fuerte, ¿no? Pero tengo frío. Entonces, ¿por qué tengo frío si tengo la luz solar que me está dando? ¿A qué se debe que sienta frío? ¿No? Entonces, todo se atribuye a la presencia de gases, a los gases que son captadores de calor. Fíjate que en las alturas ya no hay mucha presión del aire, o sea, hay menos densidad de los gases y por lo tanto menor captación de calor y por lo tanto la temperatura, la humedad disminuye. En cambio, acá en las partes bajas, ¿no? Fíjate, hay más densidad de gases. Justamente la gravedad es un factor que hace que estos se concentren más en la parte baja y otros factores, ¿no? Y hace que tú pues tengas a generar, sientas mayor temperatura, ¿no? Por eso la temperatura de la atmósfera se atribuye a los gases que son captadores del calor. Es como que tú te encierras en tu habitación, ¿no? Cierras todo, ¿no? Y comienzas a bailar. En cuestión de poco tiempo vas a sentir calor y vas a sentir que tu habitación parece un sauna, porque tú estás liberando energía también. Ahora, ¿por qué sientes calor? Porque te has encerrado con gases también en tu habitación y es por eso que se eleva la temperatura. Ahora, cuando abres la habitación, vas a sentir que cuando abres, ahí vas a ver ese golpe de frío que vas a sentir de otros espacios en tu casa, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso y esto sobre todo atribuido a lo que vendría a ser los gases, ¿ya? Los gases y cómo se genera con respecto a lo que tiene que ver también con lo que vamos a explicar hoy día, que es cambio climático. Muy bien, chicos. Miren, 78,084% nitrógeno, ¿ya? 20,946 oxígeno. Hablamos de la proporción mayor del nitrógeno y otros gases 0,97%, ¿ya? Tenemos ahí 0,97%. Ahora, de estos otros gases, el que es sobre todo más importante, uno de los más abundantes de estos otros gases, que tiene un porcentaje de 0,92, 93%, estamos hablando en este caso del argón. El argón es uno de los elementos de la atmósfera, ¿ya? En primer lugar, que tienen una mayor proporción dentro de este 0,97%. Luego está el monóxido, el dióxido de carbono, estamos hablando del metano, dióxido de nitrógeno, etcétera, ¿no? Pero no olvidemos cuáles son los de mayor proporción, ¿ya? Entonces, nitrógeno, oxígeno y estos otros representan en mayor proporción el argón, ¿no? Ahora, dice, gases termorreguladores está asociado a termo, temperatura, ¿no? Vapor de agua, el dióxido de carbono, por ejemplo, ¿ya? Dice, durante el día absorben radiación y en la noche irradian calor, evitando que la Tierra tenga temperaturas extremas del día y la noche. No olvides estos dos elementos, por favor, ya, no olvides estos dos elementos. Los gases en general son captadores de calor, ¿no? Pero atribuidos necesariamente a denominarse termorreguladores porque generan captar
el calor, liberar el calor, sobre todo en la noche, por eso que gracias a estos elementos gaseosos tienes tus noches calientitas, por ejemplo, ¿no? Son los llamados termorreguladores, ¿ya? ¿Cuáles son? Vapor de agua y, en este caso, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Muy bien, vamos entonces a la parte de la estructura de la atmósfera. No es que vamos nosotros a explicar cada capa de la atmósfera, este no es el tema. La idea es que tú sepas y en este caso entiendas dónde nos ubicamos finalmente, dónde va a acontecer el cambio climático, cuáles son las capas de la atmósfera, troposfera, ¿ya? La troposfera, algunos dicen troposfera sin en la tilde, ¿no? Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, ionosfera y la exósfera, ¿ya? Ahora, ¿dónde está ubicada la capa de ozono? La capa de ozono está ubicada en la estratosfera. ¿Dónde acontece lo que es cambio climático? En la zona de la troposfera. La troposfera también es conocida como la capa de la meteorología, porque acontecen estos fenómenos meteorológicos, ¿no? Las lluvias, los vientos, los truenos, etc. Entonces, o también conocida la troposfera como la baja atmósfera. Profesora, si la troposfera es la baja atmósfera, ¿cuál será la alta atmósfera? La termósfera, ¿ya? La termósfera también conocida como alta atmósfera. Muy bien, dice, en la atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra. Claro, pues si son gases, obvio que es importante, ¿no? La atmósfera ahí son los que están captando, pues los gases captan calor. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería de varios grados bajo cero. Es verdad, pues. Imagínense, ¿no? Y no habría vida simplemente, ¿no? El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación y la radiación emitida por la Tierra. ¿Cómo se interpreta esto? Toda radiación que viene del espacio exterior tiene que ser devuelta al espacio exterior en la misma proporción que ha llegado a la Tierra. Si viene 10, ¿cuánto tiene que salir? 10. Ahí se busca el equilibrio justamente, ¿no? Eso es lo que justamente tratamos de generar, cosa que eso ya se desbalanceó hace rato. El aumento en la troposfera de los gases de efecto invernadero han incrementado su capacidad de absorber ondas infrarrojas, generando la elevación de las temperaturas. Oye, profesora, ¿qué es eso? No te preocupes, ahorita te explico, ¿ya? En ella opera en la baja atmósfera y troposfera, en esta zona, ya acá tenemos el desarrollo de los climas, la mayor concentración de gases la tenemos en la troposfera, o sea, te pueden decir que hay mayor densidad en la troposfera, es verdad. En ella ocurren los fenómenos meteorológicos. Entonces, no olvidemos que cuando nosotros subimos las capas de la atmósfera, se supone que hay una constante, ¿no? Que las temperaturas tienden a descender, que mayor densidad de gases lo tenemos en la capa más baja, que la troposfera, y conforme vamos ascendiendo, la densidad también disminuye, ¿no? Y la temperatura, en este caso, tiende a variar de acuerdo a las capas donde se atraviesa, sobre todo con recurrencia en esta zona de la atmósfera. Chicos, muy bien, esto es lo básico que nosotros tenemos que recordar, ¿ya? Donde acontece sobre todo el cambio climático. ¿Qué cosa es el cambio climático? Profesor, es el cambio del clima, pues, ¿no? Así lo podemos decir. Bueno, la alteración del clima. O sea, el clima se está alterando. Un clima que tú has tenido a estudiar por un promedio de 30 años y has definido, en esta zona existe un clima tropical. Y de pronto se está alterando, se está modificando, ¿no? Donde las temperaturas están sobrepasando un promedio que se tenía en un clima. Ya están para 1, 2, 3 grados, entonces ya hay una alteración, estamos hablando de cambio climático, ya lo estamos viendo, observando, sintiendo, ¿no? Y todo está atribuido directa o indirectamente a la acción del hombre, ¿ya? Está alterando la composición de la atmósfera mundial. Profesora, ¿por qué somos así, profesora? Ay, esto sí, no te lo puedo responder. El ser humano es impredecible, de verdad, ¿no? Dar un ejemplo acá en el Perú, bueno, hay que mirar nuestra realidad nomás y vamos a ver que nuestra realidad pues es parte de este planeta Tierra que, bueno, algunas cosas quisiéramos entender y algunas cosas de verdad, sorprenden.
¿ya? Sorprenden, a pesar que pasan los años, ¿no? A pesar que pasan los años. Bueno, ¿cuáles son las causas del cambio climático, profesora? El efecto invernadero antropogénico, uno, la deforestación, la alteración de la circulación atmosférica y oceánica, ¿ya? Efecto invernadero antropogénico, la deforestación, alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Y para eso yo tengo que saber, ¿ya? Esto es un gráfico mío. Yo tengo que saber, por ejemplo, qué es lo que está pasando cuando yo hablo del efecto invernadero natural. Profesora, ¿efecto invernadero natural es igual que el antropogénico? No, pues son nombres distintos primero, ¿no? Natural es porque es parte del proceso natural en la Tierra, pero antropogénico es cuando interviene ya el hombre, ¿no? O sea, está alterando este efecto invernadero natural. A ver, chicos, ¿conocen el efecto invernadero? Quiero, a ver, díganme sí o no, nada más. ¿Qué es esa carita triste? No te pases. A ver, díganme sí o no. ¿Conocen el efecto invernadero? ¿Cómo trabaja? A ver, ¿estamos ahí o se han ido a comer su almuerzo que su mami los dejó en su... Sí, sí, algunos. Ya, muy bien. Si es así, perfecto, ¿no? Regula la temperatura, muy bien. Entonces vamos a explicar también con esas nociones que algunos tienen también, ¿ya? Que es bueno, que es bueno. Sabemos que el efecto invernadero natural es un proceso de retención de calor en la Tierra, en el cual esta retención de calor hace que la Tierra mantenga una temperatura promedio, ¿no? Y gracias a esto se genera el desarrollo de la vida en el planeta. Que hemos dicho que toda radiación que llega a la Tierra tiene que ser devuelta en la misma proporción. Entonces, si llega a 6, ¿cuánto tiene que salir? Tiene que salir 6, ¿no? Una cosa así, ¿no? Para poder entender. Entonces, la radiación solar llega a la Tierra, esta radiación cuando llega, ¿no? Cuando llega a la Tierra se transforma. Ahora, esta radiación tiene que salir, ¿no? Pero en la Tierra se va a transformar. Se va a transformar en una energía, ¿ya? Por eso cambia de color, o sea, viene acá entre celestito y amarillo y de pronto en la Tierra, porque se forma en la Tierra, ¿no? Se transforma en lo que se conoce como energía infrarroja. ¿Qué cosa es la energía infrarroja? Es energía calorífica que nosotros también producimos a veces, ¿no? En nuestro organismo, ¿no? Cuando se ven con esos rayos ahí, en este caso, claro, visores y todo, podemos ver. Pero en la Tierra esta energía, o sea, lo forma la Tierra, o sea, la energía infrarroja está formada en la Tierra. ¿Qué va a pasar esta energía infrarroja? Pues tiene que salir, porque ya llegó la radiación, fue transformada, pero va a salir energía infrarroja. Ahora, pero la radiación, chicos, la radiación por ahí choca con una nubosidad y por ahí también tiende a reflejarse. Esta se va rápidamente, ¿no? Pero esta la que viene se transforma en energía infrarroja y va a salir. Ahora, esta energía infrarroja no se va a ir tan rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos atmósfera. Y al ver atmósfera, ¿qué cosa es la atmósfera? Gases, pues. ¿Y qué cosas son los gases? Captadores de calor, pues. Y mira, justo esta es calorífica, energía infrarroja. Entonces, y justo existen también los llamados gases termorreguladores. Escríbeme cuáles son los gases termorreguladores que están acá en la atmósfera, ¿no? Están presentes de manera natural. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Vapor de agua, muy bien. Y dióxido de carbono. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar con esta energía infrarroja? Va a ser retenida en la Tierra. Y esta retención se va a dar por un tiempo porque esta energía de todas maneras va a salir, ¿ya? Pero por la presencia de estos gases, o sea, por tener atmósfera, vamos a generar, y con los gases termorreguladores, vamos a hacer que esta energía infrarroja se quede en la Tierra por un tiempo. Y de todas maneras va a salir, ¿ya? Ahora, gracias a esto, jóvenes, es que la Tierra tiene un promedio de temperatura que permite la vida, y estamos en ese promedio, de 15 grados. 15 grados, ¿ya? Esto es un proceso natural a lo que nosotros conocemos como efecto invernadero natural.
¿Ya? Entonces, fíjate, el clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. ¿Cómo se llama esa radiación emitida por la Tierra? Energía infrarroja. Entonces, profesora, entonces eso está pasando, este es el efecto invernadero, sí. Ahora, si yo te digo efecto invernadero antropogénico, entonces, ¿qué ha hecho el hombre, chicos? ¿Qué ha hecho el hombre, este individuo, vamos a ponerle así, individuo, ¿ya? ¿Qué ha hecho el hombre con en este caso, ¿ya? Con este efecto invernadero natural. ¿Qué ha hecho? Lo está alterando, pues. Revolución industrial. Ahí empezó todo este proceso, donde está creando, ¿qué cosa? Más gases de efecto invernadero. O sea, de los que ya habían, de forma natural, pues está creando más. Sobre todo hay un gas que ha creado y es uno de los responsables de que está generando lo que se conoce ya en este caso como el gas responsable del calentamiento de la Tierra. ¿Cuál es? El dióxido de carbono. Este es el gas responsable de todo, que ha sido producto de la actividad humana, o sea, ha aumentado su producción de los gases de efecto invernadero. Ahora, por ahí el óxido nitroso, el metano, o sea, está produciendo más de estos gases. Y hay otro que el hombre lo ha creado porque esto no es un gas natural, sino es propio del hombre, o sea, es propia de la creación de la actividad humana, son los CFC. ¿Qué significa CFC, chicos? Esos son gases artificiales que han sido creados por la actividad propiamente humana. ¿Qué es CFC? Muy bien, cloro, flúor, carbono. Cloro, flúor, carbono. Este cloro, flúor, carbono es dual. Te mata moléculas de ozono, así, puff, te destruye moléculas de ozono y altera lo que es la capa de ozono. Y también o sea, retiene calor, calienta y destruye ozono, o sea, dos en uno. O sea, esto es lo máximo que ha creado el hombre. Ahora, con el protocolo de Montreal se ha prohibido la producción producción, en este caso industrial, que tengan emisiones sobre todo del cloro. De estos tres elementos, lo que más destruye el ozono es el cloro. Miles de moléculas de ozono destruye el cloro, el cloro. Ahora, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho justamente? Como ya se está prohibiendo esto de producción de cloro, ¿no? Estos CFC pasan a ser gases fluorados. ¿No? Los gases fluorados. Profesora, entonces ya no estamos destruyendo ozono, profesora, que somos buenos. No, los gases fluorados ya son los que retienen calor, o sea, contribuyen al calentamiento global. Así que por ahí no los libramos, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué significa? Vamos con el final de esto. ¿Qué significa? Significa que si tú tienes más gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera que el hombre está haciendo esto, ¿qué va a pasar? Vamos al proceso natural. Viene la radiación, algunos se están reflejando, se están yendo, ¿no? Se transforma en energía infrarroja. ¿Quiere salir? ¿Va a salir? No, ya no sale. Se retiene esta energía, ¿ya? Porque hay más gases que están captando el calor. Esta energía infrarroja se está reteniendo por más tiempo en la Tierra. Y eso está trayendo consecuencias. Si hay más retención de energía infrarroja en la Tierra, ¿qué trae como consecuencias? Sobre todo que se caliente la atmósfera, que se caliente la parte oceánica en la Tierra. No olvides que el planeta Tierra es agua, ¿ya? Entonces, se calientan los océanos, se calienta la atmósfera, o sea, calientas gases. ¿Cómo se llama eso? Se conoce como calentamiento global. Y el calentamiento global está generando el cambio climático. ¿Tú te imaginas que la atmósfera se caliente? O sea, los gases tienden a calentarse. ¿Qué genera? Tiempos malos, formación de vientos cálidos, húmedos, huracanes, ¿verdad? Ciclones, lluvias torrenciales. Eso hace la atmósfera. Si los océanos se calientan, alteran algas, organismos vivos, hay mayor evaporación, mayor circulación, en este caso, producción de lluvias. Todo es una cadena
que finalmente vamos a generar que todo esto, si se calienta el planeta, todo esto es calentamiento global, obvio que va a haber cambio climático, ¿ya? Entonces espero que se haya entendido, chicos. Esto es una consecuencia que ya la estamos viviendo hoy en día, es por eso que acá en estas causas dice efecto invernadero antropogénico. ¿Qué significa? Que el hombre está generando producción, mayor producción de gases de efecto invernadero y alterando el proceso del efecto invernadero natural, ¿no? ¿Y qué es eso, profesora? Retención de energía infrarroja por más tiempo en la Tierra, generando calentamiento global, por consecuencia, cambio climático, ¿ya? Por consecuencia, cambio climático. Profesora, ¿la deforestación causa cambio climático, profesora? Oiga, ¿qué sucede con los bosques? Los bosques retienen humedad. Gracias a los bosques, como hay retención de humedad, generan, en este caso, precipitaciones. Hay un clima tropical en estas zonas. Tú deforestas espacios importantes, generas desertificación, generas que no haya humedad, generas que la radiación vaya directamente a la superficie y que estaremos produciendo energía infrarroja constantemente y la elevación de la temperatura en la zona, ¿no? Ahora, sabemos que cuando nosotros cortamos un arbolito, ustedes saben que las plantas generan el proceso de fotosíntesis. Ellos se quedan con el dióxido de carbono y nos liberan oxígeno. Hasta eso nos dan las plantas. ¿Qué pasa si tú deforestas, en este caso grandes hectáreas? También a la hora de cortar árboles estás liberando dióxido de carbono a la atmósfera, ¿ya? Entonces es algo que también se toma en cuenta como una causa de este cambio climático. Dicen que hay que reforestar, todo lo contrario, ¿no? Buscar las instancias y no generar ya más deforestar grandes zonas, sobre todo en la Amazonía, que hoy en día tiene ese problema. Profesora, ¿la alteración y circulación atmosférica y oceánica causa cambio climático? Obvio, pues, ¿no? Obvio. ¿Ya? Obvio, chicos. A ver, un ejemplo cercano a nosotros. Por ejemplo, nosotros en el Perú tenemos una corriente, y eso lo han visto, espero, la semana 7, una corriente que altera el clima de la costa peruana. ¿Cómo se llama esta corriente? Porque sabemos que estamos ubicados en una zona tropical. El Perú está ubicado en una zona tropical, ¿no? Se supone que nuestro clima debe ser tropical, pero no es así. Hay factores que hacen que nuestro clima sea diverso. Y uno de estos factores es que la costa peruana, tú sabes que la costa peruana es desértica. Y cuando yo digo desértica, quiere decir que no hay lluvias. A eso se denomina desértico, no hay lluvias. Acá lo único, bueno, existen lluvias, pero otro tipo, más menuditas, ¿no? Que son escasas estas lluvias. Estamos hablando de lloviznas y garúas. Muy bien, en este caso Angulo. ¿Quién cambia? Porque por estar en una zona tropical, nuestras nubes deben ser así, nimbocúmulos, ¿no? Con fuertes tempestades, por ejemplo, ¿no? Altas precipitaciones, altas temperaturas. Pero no, no tenemos esto. Gracias a la corriente peruana se genera la formación de estas nubes estrato, las famosas nubes estrato que te dan lloviznas y garúas. Y es por eso que hace que esta costa peruana sea desértica. ¿Qué pasa si esta corriente peruana, jóvenes, se calienta? Porque te está hablando de alteración y circulación atmosférica y oceánica. ¿Qué pasaría si tu corriente peruana sube de temperatura y te trae 24 o 25 grados? ¿Altera tu clima o no altera tu clima? Claro que altera tu clima. Al menos los que están en la costa peruana por fin van a ver, por ejemplo, otro tipo de nubosidad. Las temperaturas se van a elevar. Comienza a prepararte que tu clima tropical ya va a estar estableciéndose en la costa peruana, ¿no? Vegetación por todos lados, porque va a haber abundantes lluvias. Las lluvias acarrean eso, ¿no? Posteriormente nuevos ecosistemas. Entonces va a cambiar, igual que se altera la circulación de los vientos. Si los vientos fríos se calientan, si los vientos tienden a enfriarse más, obvio que hay alteración, en este caso, pues, del clima, ¿ya? Por ahí Estados Unidos tiene, por ejemplo, situaciones recurrentes ya de alteración de su clima, donde hay nevadas, pero terribles.
con descenso brusco de temperatura, ¿no? Que llega la nieve a cubrir o el hielo a cubrir hasta grandes alturas, de 3, 4, hasta 5 metros de altura la caída, ¿no? El descenso de temperatura. Profesora, ¿cómo es posible que pase eso? No es el calentamiento global que debe calentar todo, profesora. No, lo que pasa es que los casquetes polares se están descongelando y se están trasladando por el mar hacia la zona próxima a las corrientes cálidas que recorren el Golfo de México. Y justamente estas corrientes cálidas que generaban un clima templado en esta zona norteamericana se están enfriando. Y cuando se enfrían, justamente están generando esas recurrencias y esas consecuencias, lamentablemente, ¿no? Muy bien, esto es lo oficial que debe estar en tu PPT, y es el PPT que tiene en este caso la PRE, ¿ya? Donde ustedes pueden ver acá, uno, la energía del sol o radiación del solar cae sobre la Tierra, uno, ¿ya? Dos, tenemos parte de la energía se refleja al espacio, hay una que se refleja a través, en este caso, de la reflexión, ¿ya? Tienes ahí tres, la superficie terrestre se calienta e emite energía infrarroja, ¿ya? Cuatro, parte de la radiación infrarroja se emite al espacio, pero hay otra que se retiene en la Tierra generando más calor. No olvidemos, se produce el efecto invernadero por determinados gases como el dióxido de carbono, el metano, que retienen parte de la energía que emite la Tierra. El calentamiento global, que es el calentamiento de la atmósfera y el calentamiento oceánico, ¿qué están generando? Están generando cambio climático. ¿Ya? Eso es lo que está generando. Profesora, ¿y en el Perú? No, profesora, pues en el Perú nosotros tenemos tantos climas, profesora, que estamos, no, ya estamos viviendo ya también. No te creas, ¿ah? No te creas. Estos son los gases de efecto invernadero, uno de los grandes responsables. Ahí tenemos el dióxido de carbono, el principal responsable de los gases, en este caso, el aumento de la temperatura en la Tierra, ¿no? El proceso de alteración del efecto invernadero. ¿Y esto dónde lo obtenemos? Quema de combustibles fósiles y sembrados también. El metano es un gas natural, miren, lo encontramos incluso en actividades agrícolas, bueno, perdón, ganaderas, ¿no? La crianza de estas especies genera la producción de metano, ¿no? Y cuando extraes hidrocarburos, también en algunos casos también hay extracción de metano, hay este gas también altamente, bueno, que se está emitiendo en gran proporción hacia la atmósfera, ¿no? La descomposición de la materia orgánica, ahí encontramos metano, ¿no? Es por eso que te piden reciclar la basura, recicla, ¿no? A veces hay que contribuir con poquito, aunque sea, pero descomposición de restos orgánicos genera necesariamente pues producción de metano, ¿no? Quema de biomasa, quema de combustibles fósiles y basureros. Óxido nitroso es un gas tóxico, esto en la producción de nylon, y ácido nítrico, sobre todo de fertilizantes también, ¿no? Tienes ahí gases fluorados, estos gases fluorados que están reemplazando a los CFC, productos de la industrialización y en este caso de origen más que nada natural, ¿no? Justamente acá hemos puesto 4, pero hay muchos más, chicos, ¿ya? Hay muchos más gases fluorados, ¿no? Por ejemplo, estos son para los hidrofluorcarbonos, gases en los sistemas refrigerantes, disolventes de limpieza, agentes de fabricación de espumas, ¿ya? Perfluoruros carbonos, fabricación de semiconductores, de disolventes de limpieza también, ¿no? Fabricación del ternopor, por ejemplo. Hexafluoruro de azufre, ¿no? Aislantes, en este caso, transformadores, interruptores, todo lo que es la producción eléctrica, ¿no? Y trifluoruro de nitrógeno, por ejemplo, NF3, ¿ya? Esto por la producción de las pantallas de cristal líquido, semiconductores, limpieza en este caso térmica. Profesora, mi televisión cuando rompo su pantalla, en este caso ahí voy a emitir, claro, estás emitiendo el trifluoruro de nitrógeno, por ejemplo. Consecuencias. Obvio que la Tierra se va a tropicalizar, pues jóvenes. En algún momento todo esto, los casquetes polares que se están descongelando, van a generar, elevar la temperatura al nivel de los océanos. Hay una isla que ya está pidiendo auxilio ya, ¿no? Incluso porque está en el medio del Pacífico, entre lo que es Australia, tenemos ahí Australia y creo en este caso Hawái, en la zona del Pacífico está la isla de Tuvalu,
¿no? Ya está generando el nivel oceánico que se va a elevar. Dicen que el 2100 esta isla finalmente va a estar bajo el nivel del mar, ¿no? Y esto debería ser de acá a 200, 300, 400 años, pero no, miren, vamos a ver en este caso, el año 2100. Qué terrible, ¿no? Bueno, Tuvalu también tiene pues una altitud máxima de ¿cuánto? 4 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Muy poquito. A diferencia de nosotros que tenemos nuestro Huascarán 6.746 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que es muy distinto. Pero bueno, adelgazamiento de los casquetes polares, olas de calor que ya se están viviendo en Europa. Bueno, dicen que en el hemisferio norte es donde va a acontecer mayormente estos cambios del clima, porque ahí empezó la revolución industrial. Y justamente ellos van a tener olas de calor, lluvias torrenciales, por ejemplo, el caso de China, ¿no? Europa, que se están inundando. Ay, profesora, qué bueno, se mueren de calor y yo no, que estoy en el Perú. No te preocupes, para nosotros en el hemisferio sur es el efecto contrario, que es falta de agua, sequías. Ejemplo, Chile. Chile ya tiene más de 15 años de sequía. El recurso que, por ejemplo, por eso dicen, ¿no? El recurso que más valor va a tener en el planeta conforme pasan los años va a ser el agua. El agua. ¿Ya? Sí, 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 claro. Nosotros también hemos tenido largos periodos de sequía en la zona andina sur, ¿no? Justamente por estas condiciones de cambio de clima. Las sequías más intensas que se van a vivir por largos periodos, y eso ya se está viendo, ¿no? Chile está preocupado, ¿ah? Está pidiendo ahí, se está poniendo buenito, ¿no? Ah, mira, ustedes tienen agua, ¿no? Puede ser que hagamos un proyecto juntos, ¿qué le parece? Ya nos están hablando, ¿no? Por ahí. Derretimiento de los nevados y los glaciales. Bueno, si estamos en una zona tropical en la Tierra, esta zona es donde va a llegar la mayor elevación de temperatura, pues, ¿no? Y tú ves, si tú vives en la costa, por ejemplo, los ríos de la costa no son regulares, son irregulares. ¿Y dónde nacen estos ríos? En la cordillera. Entonces, si esto se va a descongelar conforme pasa el tiempo, obvio que ya no vas a tener ríos a futuro. Y es por eso que están, por ejemplo, el caso de Lima, han ya dado una alerta que en Lima no va a haber agua, no va a haber agua, ¿ya? No va a haber agua. Entonces es un elemento que se va a cuidar, hay que cuidar. Profesora, pero tenemos el Amazonas, profesora, miren cuánta agua tenemos ahí. Sí, pues a ver, trae el agua, ¿cuánto te va a costar? Trae el agua pues, del Amazonas, ¿cuánto te va a costar? El proyecto, ¿tú crees que el agua va a ser barata? ¿Te la van a traer? No, 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 no. Toda inversión, todo trabajo que haga el Estado, pues va a generar impuestos, ¿no? Y cuanto más cuesta, más te va a costar a ti, ¿no? Entonces ahí viene pues el problema también, ¿no? Económico que arraiga todo esto. La emigración de la fauna. Bueno, esto me hace recordar un poco en la época de pandemia, cuando nadie salía, qué lindo, ¿no? Los animales eran felices. Bueno, ya no había tanta contaminación, sobre todo por la actividad humana misma, pero necesariamente con los cambios de temperatura, el clima, obvio que va a desaparecer ciertos ecosistemas, flora, fauna, y esto va a hacer que desaparezcan alimentos de algunas especies, ¿no? Y estos van a generar migrar a otros lugares también, lamentablemente. Y algunos van a encontrar, ¿no? Oye, se está apareciendo algo que yo escuché por ahí, ¿no? Solo los más aptos van a sobrevivir. La naturaleza es el que define quién va y quién no. A ver, aquí en este caso te hace recordar algo, ¿ya? A ver, te hace recordar algo esto, ¿no? Darwin. Oh, profesora. Oh, profesora, qué bárbaro. Solo lo más apto. A ver, tú podrás adaptarte a las nuevas condiciones. Y es lo que dice el Acuerdo de París hoy en día, ¿no? La resiliencia, la adaptación, por ejemplo, que se está buscando hoy en día. Los incendios forestales, adelgazamiento de la capa de ozono, mayor desertificación, menor rendimiento agrícola. Profesora, ¿y eso qué significa? Significa que no va a haber alimentos, ya elevación de nivel de los océanos y mayores precipitaciones en algunas zonas también que ya lo estamos viendo, ¿ya? Entonces, prepárate, adáptate a estas nuevas condiciones, eres apto, no eres apto y finalmente vamos a ver quiénes sobreviven. Mi opinión a todo esto, solamente el ser humano es el que destruye y el que se va a adaptar finalmente a todos estos cambios, no hay de otra. Miren, yo veo a futuro esto. Tu casa afuera
fuera de tu casa, 50, 60 grados de temperatura, ¿no? O menos 30, menos 40 grados, de acuerdo a donde te encuentres, etcétera, de acuerdo a donde estés, ¿no? Más que nada va a haber, como va a haber tropicalización, van a haber altas temperaturas. Pero dentro de tu casa vas a hacer tu vida, porque ahí vas a tener tu clima templado. Es- pero ¿quiénes lo van a hacer? Solamente los que tienen, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, ya estoy alucinando, creo que estoy en otro nivel. Esperemos que no lleguemos a eso tampoco. Vamos, chicos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo en el mundo con algunos instrumentos que podamos contener todo esto, profesora? Ya basta de tanta producción de gases de efecto invernadero. Bueno, se trató de realizar y contener todo este proceso, pero no ha habido resultados contundentes, ¿no? Lamentablemente. Todo empezó en 1992 en Río de Janeiro, cuando se realiza la famosa Cumbre de la Tierra. En la Cumbre de la Tierra no solamente se va a hablar del calentamiento global, el cambio climático, sino también de desarrollo sostenible. Es por eso que cuando toquemos desarrollo sostenible también te voy a mencionar el Cumbre de la Tierra. Entonces, es un tratado porque en la Cumbre de la Tierra se va a establecer, ¿ya?, una propuesta de un tratado internacional donde involucre exclusivamente lo que es el cambio climático. Profesora, ¿cuál es este tratado internacional? La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, CMNUCC, ¿ya? Ah, profesora, ahí se acordó, ¿ya? Ahí se acordó y el objetivo, ¿cuál es? El objetivo de la convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias humanas peligrosas en el sistema climático. Entonces, lo que quieren establecer es controlar los gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, dentro de este tratado se contempla en el protocolo de Kioto también, y hoy en día la convención tiene los llamados estados partes, así se conocen las partes o estados partes. Son 197 países adheridos a este tratado internacional, llamado la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Profesora, ¿el Perú está acá, profesor? Sí, estamos ahí, ¿ya? Tanto así que hemos sido sede de la convención en algún momento, ¿ya? En la famosa COP20. Profesor, ¿y qué son estas COP? Son las conferencias de los estados parte. ¿Por qué? Porque, por eso dice COP, conferencia de los estados parte. Mire, lo que sucede es que cuando se crea la convención, dicen, oye, tenemos que hacer una asamblea cada año, pues. No podemos esperar cada 5, cada 10 años, no. Los acuerdos, los avances que podamos tener hay que hacerlo cada año y acordaron hacerlo cada año, cada fin de año de diciembre, la primera, segunda semana de diciembre y finalmente acordar. ¿Y cómo se van a llamar estas asambleas que van a realizar? Se van a llamar Conferencia de los Estados Parte, ¿no? Van a elegir a un país y finalmente van a establecer acuerdos. La COP1, entonces viene la conferencia 1, ¿no? La conferencia 1, esto fue en Alemania, no hicieron nada, se saludaron en Suiza, por ahí, conferencia la COP2, y luego en 1997 viene Kioto, Japón, la COP3, donde se establece el protocolo de Kioto, ¿ya? En el protocolo de Kioto, esto en Japón en 1997, y entró en vigencia el protocolo recién en el 2005. Profesora, tanto se demoró entrar en vigencia Kioto, es que se necesitaba como mínimo tener la firma de 55 países y nadie quería firmar. Profesora, ¿por qué? Tenían que ser países industrializados, porque el Perú hubiera firmado, ¿no? Como siempre, todo firma el Perú. Pero acá se necesitaban países industrializados. Muchos se negaron, ya saben quiénes, sobre todo uno que, uy, acá está presente, ¿ah? Uy, habla y todo del cambio climático, pero nunca firma nada. Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, se consiguen esos 55 países y finalmente se define que se va a mitigar 6 gases de efecto invernadero que causa la actividad humana. Ahora, lo que buscó Kioto es que la reducción sea, ¿saben de cuánto? Solamente del 5%.
a nivel, en este caso, de la firma que se está realizando, y esto sea progresivo conforme pasen los años, ¿no? Sobre todo ahí la reducción del dióxido de carbono. Profesora, pero 5% es muy poquito, profesora. Algo es algo, pues entonces como la meta era muy bajita, ellos dijeron, esto lo vamos a cumplir, ¿no? Y Kioto venció el año 2012. Profesora, ¿y logramos cumplir la meta, profesora? No, no se logró cumplir nada. Y luego viene de las diferentes COP, donde ya Kioto iba a vencer incluso, y es ahí el año 2012, en Doha, Qatar, se extiende la vigencia del protocolo de Kioto hasta el 2020. Para eso ya se está generando, redactar una nueva agenda, se ha convocado a la COP20 en Lima para redactar esta agenda y finalmente proclamar el año 2015 en París, Francia, el Acuerdo de París. Es lo que nos rige hoy en la actualidad, ¿ya? Entonces se aprobó el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París establece las siguientes medidas, ¿no? Fija el objetivo en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Yo no entiendo, o sea, mira, o sea, lo que ellos han acordado es que eh, la temperatura de la Tierra hoy en día en promedio, lo que se conoce es de 15 grados, ¿no? Entonces, ellos están buscando que no llegue a 17 grados, porque si llega a 17, esto sería catastrófico, porque son 2 grados más. Entonces, lo que han dicho ellos es que vamos a tener a que no sobrepase los 2 grados en la Tierra. Yo no sé, tendrán su termómetro ahí que lo están midiendo cada año, ¿no? Pero, y justamente, si nosotros nos vamos a ver la temperatura de la Tierra, ya subió 1.1 grado. Esto ya es alarmante porque ya tenemos 1.1 grados de temperatura que ya se sumó a esos 15 grados. Entonces esto está en aumento, porque esto se quería controlar pues de acá, ¿no? A muchos años más, pero parece que esto está bonito escrito acá, pero hay que controlar más estas emisiones. Entonces lo que se trata es de controlar la temperatura en la Tierra, pero también otro acuerdo de que tiene París es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Estos 3 elementos, mitigar, adaptarte y ser resiliente a los ecosistemas. En otras palabras, adáptate a los cambios. Los estados tienen que ya preparar a su población, cuidar sus recursos, ¿no? ¿Qué están planteando? ¿Qué planes hay para futuro? Si vas a conservar el agua. Y tenemos que adaptarnos a los cambios también nosotros, ¿ya? Y también se reconoce el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Esto casi fue un fracaso en la COP de Lima. La COP de Lima, los países industrializados no quisieron firmar la agenda si es que no había responsabilidades comunes. Ellos decían, ¿no? Ellos decían, ¿por qué nos echan la culpa a nosotros que somos los que hemos calentado el planeta, que estamos contaminando el planeta? Entonces nosotros decíamos, pues si es verdad, pues ustedes están haciendo eso. Y ellos decían, a todos nos echan la culpa a nosotros. Y mira Perú, mira estos países en vías de desarrollo. Ellos también tienen que tener responsabilidad, pues, ¿no? Ellos también. Y entonces yo no voy a firmar nada si es que ellos también no asumen responsabilidades. ¿Y qué hicimos nosotros, los países en general en vías de desarrollo? Firmamos, pues, ¿ya? Firmamos. Entonces eso es por eso dice, se reconoce principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Tampoco me compares contigo, dice Perú, ¿no? Tú serás un país industrializado, yo no soy como tú. Yo estoy en vía de desarrollo, yo no produzco tanto gases de efecto invernadero como tú, ¿ya? También hay que diferenciarnos. Pero bueno, chicos, ahí está, esto es lo que nos rige hoy en día. Vamos entonces también a ver lo que es la destrucción de la capa de ozono. No olvidemos que la capa de ozono está en la estratosfera, ¿ya? De 20 a 30 kilómetros se comparan la emisión de gases de países. 20 y 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Su función es absorber, filtrar, reflejar la radiación ultravioleta que procede del espacio exterior, permitiendo la existencia de la vida en la Tierra. La capa de ozono dicen que se ha estado regenerando, ¿no?
por ahí ha habido un regeneramiento de la capa de ozono, eso ha sido muy beneficioso para todos. Estos rayos ultravioleta que llegan a chocar con la capa de ozono, ¿ya? Estos reaccionan con quién, con el oxígeno finalmente y producen ahí el O3, pues, ¿no? En lo que es el ozono. No vayas a pensar, por ejemplo, esta es la capa de ozono, ¿no? Y de pronto vienen los rayos UV y pues se reflejan ahí. Bueno, por ahí tienden a reflejarse, ¿ya? Pero pasan a la superficie también. Ahora, como pasan por la capa de ozono, pasan filtrados, o sea, ya no pasan tan dañinos, ¿no? Y eso es lo que se busca, que cuando más gruesa es la capa de ozono, hay más filtro, ¿ya? Hay más absorción de esta radiación que daña si es que pasan a la superficie, ¿no? Es por eso que asumen que acá el que más daña la capa de ozono son estos compuestos que tienen cloro, los CFC, clorofluorcarbonos, provenientes de los sistemas refrigerantes o los aerosoles, ¿no? Entonces se ha prohibido esto de los CFC. Miren, no es que se haya prohibido, se ha reducido, que es otra cosa, ¿no? Esos que sale el sonido cuando tú utilizas un aerosol, bueno, queriendo o no, estás emitiendo CFC también, ¿no? Ay, profesora, pero para que llegue a la estratosfera, 15, de 12 a 15 años. Llega, pero llega. Ya no olvides que son gases que no ves, pero llegan. Entonces, la idea es tratar de usar menos este tipo de elementos que dañan directamente a la capa de ozono. Y bueno, si esta radiación pasara a la Tierra, amenaza la vida de todas maneras, ¿no? Cáncer a la piel es lo que es más conocido. Por ahí he escuchado comentarios y dicen, profesora, mi piel es oscurita, yo produzco más melanina y por lo tanto a mí me llegan los UV, los UVA, los UVB y a mí no me pasa nada, profesora. Mira, si seas el hombre más oscurito de este o la mujer más oscurita de este planeta, en este caso te sometes a esta radiación, prepárate, ¿ya? Porque el cáncer no se manifiesta de acá a mañana, ¿no? De acá a 10 años vas a ver las consecuencias. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Daña la vista, es por eso que deben usar sus lentecitos de sol, pero esos lentecitos de sol no se lo compre pues en la esquina, ¿no? Pero eso era 2 por 1, no, cómprate en un lugar que tenga un sistema de filtro y protección de esta radiación, ¿no? Afecta al fitoplancton, no olvidemos que la radiación está, si viene directamente a la superficie, afecta al proceso de fotosíntesis, y no solamente a eso, sino a la parte continental, sino a la parte marina donde está el fitoplancton, ¿no? Donde también se realiza el proceso de fotosíntesis en esta zona, ¿no? Y va a alterar la famosa cadena trófica también, ¿no? Yo con mis lentes del Ben 10, oh, y bueno, por ahí se firma en 1987 el Protocolo de Montreal en Canadá, cuyo objetivo es reducir las emisiones de CFC y en este caso entró en vigor en 1989, sobre todo también, ¿ya? Entonces, 24 países son aquellos actualmente, en este caso, que firmaron en un primer momento y hoy en día, ya dentro del Protocolo de Montreal, estamos hablando de 197 países, ¿no? Respecto a esto. Facherito, facherito. Oh, ¿qué es eso? Vamos. Y por último, chicos, acá para terminar ya, el Ministerio del Ambiente es el ente rector del sector ambiental que diseña, establece, ejecuta la política nacional del ambiente, cuya función es promover, conservar, ¿qué? El uso sostenible de los recursos naturales, las áreas naturales protegidas y la diversidad biológica. Entonces, hay organismos que ayudan al Ministerio del Ambiente a cumplir la función que tiene. Conservación de los recursos naturales, las áreas naturales protegidas y la diversidad, en este caso, biológica. Y es por eso que tenemos al CENAMI, ¿ya? El CENAMI es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología que estudia y hace pronósticos del tiempo atmosférico, ¿no? CENAMI dijo que hoy día iba a caer llovizna. Hoy miramos, oh, salió el sol. Siempre acertando CENAMI. Hace investigaciones para el uso sostenible de la diversidad, en este caso biológica. Estamos hablando del Instituto, en este caso, de investigaciones, sobre todo de la Amazonía peruana, ¿ya?
Y contribuye a la prevención de mitigación de desastres. El IEGP contribuye con la prevención, mitigación de desastres en el caso de inundaciones, huaicos, sequías, terremotos. Por ejemplo, en el caso de terremotos, el instituto, en este caso geofísico, te está emitiendo, pues, ¿no? ¿Cuántos grados fue? ¿Cuál fue la profundidad del movimiento sísmico? Está emitiendo, ¿ya? Organismos adscritos también está el CERNAN, que significa Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Establece los criterios técnicos administrativos para las áreas naturales protegidas, ¿no? Por ejemplo, parques nacionales, santuarios, ¿no? Se está, en este caso, generando su administración. OEFA, evaluación, organismo que evalúa la fiscalización ambiental, de eso se encarga. Fiscaliza, controla y sanciona en materia ambiental, ¿no? Justamente de empresas, fábricas, ¿no? Que transgreden esta situación. Aprueba los estudios de impacto ambiental, ¿quién es el SENACE? ¿Ya? Estamos hablando sobre todo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Si tú quieres explotar un yacimiento minero, tienes que tener la aprobación del SENACE. ¿Ya? Sin esa aprobación no vas a poder explotar los recursos que te han dado a buen dar, pues el Estado, por ejemplo, ¿no? Tiene que, en este caso, poder dar el visto bueno sobre todo de este organismo. Y el INAIGEN, máxima autoridad nacional de investigación científica de los glaciares, ¿no? Es el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montañas, ¿no? Entonces son organismos que van a ayudar al Ministerio del Ambiente justamente en cumplir sus funciones. Chicos, ejercicios, vamos, podemos tener un tiempito, ya que no, a veces no resolvemos preguntas. Los gases de efecto invernadero, dice ahí, presentes en la baja atmósfera. ¿Baja atmósfera cuál es? Troposfera, ¿no? Se han incrementado notablemente por la acción del hombre. Al respecto, relaciona los gases de efecto invernadero con las actividades que permiten su emisión masiva. Metano, ¿dónde encontramos metano? Metano, quema de biomasa, ¿no? Crianza intensiva de ganado. Mira, acá está ganadito. Hidrofluorcarbonos, ya tenemos ahí, a ver, ¿cuál sería? Elaboración de uso de sistemas de refrigeración, trifluoruro de nitrógeno, ¿no? Tenemos ahí fabricación de pantallas planas de cristales líquidos, dióxido nitroso, fertilizantes, pues, ¿no? Por ahí está, claro, rapidito lo encuentras con sistemas de fertilizantes artificiales. Uno, clave C de casa, ¿ya? C de casa, ¿no? Sobre las consecuencias del debilitamiento de la capa de ozono producto de las actividades antrópicas, identifique los enunciados correctos. A ver, ¿incrementa el riesgo de afecciones oculares, cáncer de la piel, chicos? ¿Esto es correcto o no? A ver, ¿tú qué dices? ¿Esto es correcto? ¿Te causa afecciones a la vista, cáncer de la piel? ¿Esto será incorrecto, correcto? A ver, chicos, ¿estamos ahí? No. ¿Esto será? Pues sí, pues esto es correcto. Muy bien. ¿Ya? Claro. ¿Interfiere en el desarrollo agrícola disminuyendo la producción? Claro, también, claro, ¿no? El proceso de fotosíntesis. ¿Genera el incremento global de la temperatura en la atmósfera? No. En este caso, contribuye más bien al incremento de la temperatura de la baja atmósfera, pero en la estratosfera no, pues, ¿no? En la baja atmósfera, en la troposfera, no estratosfera. Entonces, esto es incorrecto. ¿Altera los ecosistemas acuáticos en la erupción? Eso es correcto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la clave B. Muy bien, chicos. Vamos a pasar de frente al ejercicio. Ahí ya tienen las claves para pasar a lo que es educación cívica y no pasarnos también del tiempo correspondiente al dictado de esta semana, ¿ya? Porque nos han dicho que tenemos que terminar de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, paso a dejar de presentar, descartar, no quiero nada y vamos al siguiente tema que es en el caso de, uy, gracias, Angulo tomó las claves. Valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. Muy bien. Patrimonio de la nación, patrimonio mundial. Profesora, ¿es lo mismo patrimonio mundial que patrimonio la humanidad? Sí, es lo mismo.
Es lo mismo, ¿ya? Patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad también le denominan. Todo legado que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Todo, la valoración y conservación, que es importante, ¿no? La defensa del patrimonio cultural y natural. Bueno, esto es un tema el cual tenemos que involucrar y conocer qué cosa es nuestro patrimonio, a qué se refiere que vamos a conservar y cómo lo vamos a valorar, porque esto de la valoración de nuestro patrimonio es para acrecentar nuestro civismo, nuestra identificarnos como peruanos y querernos sobre todo como tal, ¿no? Que nos falta mucho, chicos, ¿ya? Nos falta mucho. Hago una pregunta. ¿Qué pasa si tú te vas a Machu Picchu? ¿Ya? Ahí algunos habrán ido de repente, te vas a Machu Picchu y de pronto, sin que nadie te vea, en una piedrita y una de las casoncitas que tienes ahí en Machu Picchu, escribes tu nombre, ¿no? Ahí pones, en este caso, Verónica por siempre jamás la presa San Marcos, ¿no? Entonces, ¿te pasará algo? ¿Te harán algo? ¿Ya? Profesora, yo no soy capaz de hacer eso, profesora, ¿por qué toma mi nombre? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? A ver, ¿pasará algo, chicos, si ustedes se van a poner su nombre ahí de repente, ¿no? En este caso, K-pop, pones ahí de repente, ¿no? Pones ahí. Profesora, pero, profesora, pero, ¿por qué, profesora? Es que ese es mi patrimonio, profesora. Yo soy peruana. Mira, si un peruano lo hace, es lo peor que puede haber, ¿ya? Al extranjero le podemos decir lo que sea, pero peruano que haga eso, no, pues es daño al patrimonio. Muy bien, Verónica. Daño al patrimonio. ¿Ya? Antes existía solamente sanción, llamada de atención, pero ahora ya no. Si el daño es considerable y es irreparable, ahí te llaman incluso a la fiscalía, al Ministerio Público. Entonces, hasta ese nivel hemos llegado, incluso hay que indemnizar los daños también, ojo, ¿ya? Y justamente hemos tenido casos donde han habido extranjeros, donde han pintado la piedra de los 12 ángulos en Cusco, un chileno, ¿de dónde todavía? Y lo tuvieron retenido por una semana, fue noticia en su país, todo el mundo hablaba y saben que decían los chilenos de su compatriota acá en el Perú, decían, métanlo a la cárcel, ese que, ¿cómo va a poder hacer que aprenda a respetar? Y justamente tuvo, en este caso, retenido por la agresión que había generado a nuestro patrimonio, es porque es como que si nos estuvieran agrediendo a nosotros, ¿no? Y fue expulsado del país, ¿no? Y no va a entrar al país, ¿no? No va a entrar al país justamente en este caso, pues, ¿no? Por mucho tiempo. Mm. Entonces, hay sanción de por medio, así es. Es por eso que hay leyes que protegen. Y cuando hablamos del patrimonio, hay un ministerio también, ¿no? El ministerio de, por ejemplo, si hay dos tipos de patrimonio para nosotros, el caso del patrimonio de la nación natural, que ahí está escrito pues a proteger lo que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y el Ministerio de Cultura, justamente el patrimonio de la nación cultural, ¿no? Entonces, profesora, ¿cuál es la diferencia, profesora, patrimonio? Pues, es a la vista, ¿no? Por ejemplo, patrimonio natural es todo elemento de la naturaleza que vamos a conservar tal como está, donde no ha habido intervención del hombre ahí, ¿no? O ves tu casita, tu chocita, tu invasión por ahí. No, pues, es natural, se protege como tal, ¿ya? El ecosistema como tal, en este caso, se va a proteger. En cambio, cultural, ya hay intervención en este caso, del hombre. ¿No? Es una manifestación del hombre que ha sido creado de forma, ya sea material, inmaterial, tangible, intangible, ¿no? Entonces, eso es lo que se genera como un legado, ¿ya? Entonces, para esto, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, qué cosa vendría a ser, en este caso, para nosotros cultura, ¿ya? ¿Qué cosa es para nosotros cultura? A ver, un ratito, chicos, acá una llamada, un ratito, 5 segundos nada más voy a decirle que no tengo tiempo, ¿ya?
Ya, chicos, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Que no me molesten, que no me molesten, no me molesten, ¿ya? Sí, pues, no se pase. A ver, para ustedes, ¿qué es cultura? A veces para entender esto, y a veces uno dice, profesora, cultura es cuando yo veo una persona que está vestido con su traje típico de su zona. ¿Eso es cultura, profesora? Mira, para entender, ya, en este caso, para entender qué cosa es cultura, fíjense, ¿ah? Cultura es, por ejemplo, que tú escuches o creas una música del lugar que perteneces. Sí, eso es cultura. Cultura es que el aula donde están ustedes, el aula 64, ¿no? Va a crear un plato típico para el mundo, ¿no? Su pollo, su yuca y su arroz y su perejil. Profesor, ese es mi plato típico. Lo has creado, lo han hecho ustedes con amor para representa el aula 64, eso es cultura. Cultura es que te vistas de una forma que te represente a ti, en tu estado, en tu región, en tu zona, y lo expreses y que te vean los demás. Eso es cultura, ¿ya? Entonces date cuenta, ¿ya? Fíjate tú, qué cultura, qué cosa es cultura. Es toda manifestación humana. Todo lo que ha tocado el hombre, lo ha creado, todo lo que ha sentido, lo creas, lo expresas, eso es cultura, ¿ya? Desde Piquimachay, que ese hombre de Piquimachay en esa cuevita en Ayacucho talló piedritas, porque lo hizo él, para cubrir alguna necesidad, es una manifestación humana, ahí empezó nuestra cultura humana. ¡Oh! Profesores de esa, y ahí comenzamos, pues, diferentes expresiones culturales, relatos, leyendas, ¿no? Trabajos que nosotros expresamos, pinturas, música. Imagínate en el Perú esa gran diversidad cultural que tenemos y de qué manera lo expresamos. Justamente eso es lo que se protege con nuestro patrimonio. ¿Ya? Ahora, la UNESCO, ¿no? Establece patrimonio de la humanidad o patrimonio mundial. Y para nosotros ser categorizados como patrimonio de la humanidad, tenemos que ir a registrarnos a la UNESCO y finalmente competir con otros países por lo grande, la magnificencia que tenemos a expresar con eso que acabamos de escribir y registrar para que sea categorizado como patrimonio de la humanidad. Entonces la UNESCO define patrimonio de la humanidad, que puede ser cultural, igual que nosotros, mira, ¿ya? Natural también, ¿no? Y mixto. ¿Qué cosa es mixto? Cuando combina lo cultural con lo natural. O sea, hay algo ahí, en este caso, que ha habido una manifestación cultural, puede ser histórica, ¿no? Y también compete la parte, en este caso, natural, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ver y desglosar todo esto. Justamente cuando hablamos, ya acá mencionamos lo que vendría a ser patrimonio de la nación. Uy, 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 ¿qué pasó acá? Estoy rayando en demás. A ver, que esto es una falta, no. Patrimonio de la nación dice conjunto de bienes materiales, ¿ya? Porque es nuestro patrimonio de todos nosotros. Pueden ser materiales o inmateriales, ¿no? Que nuestros padres, ¿ya? Que nuestros padres o antepasados nos han heredado a lo largo de la historia. Mira, materiales, inmateriales, ¿no? Materiales es algo que tú puedas tocar, ¿no? Inmateriales, la lengua, las tradiciones, las costumbres, por ejemplo, ¿no? De esa manera se expresen. Ahora, este patrimonio puede ser cultural, ya sabemos por qué, porque ha sido hecho, en este caso creado por el hombre, o natural, que son a través de paisajes, ecosistemas, por ejemplo. Es por eso, chicos, que ustedes cuando salen de país no se pueden llevar su gallito de las rocas a otro país, pues. ¿Cómo te vas a llevar el gallito de la roca? Encima es el ave representativa del Perú. Está prohibido porque forma parte de nuestro patrimonio. Y menos un peruano y menos un extranjero. Es por eso que cuando salimos de algún lugar no podemos llevar, y en este caso, parte de nuestros recursos, nuestro patrimonio. Es de todos nosotros, ¿ya? Y lo conservamos. Y también tenemos este patrimonio cultural, justamente según la ley, porque hay una ley, alguien que quiera revisar la ley también acá está, ¿ya? Es toda manifestación del quehacer humano, lo que te dije yo, material, inmaterial, que por su valor y significado sea expresamente declarado como tal, ¿ya? Al que exista la presunción legal de serlo. Profesora, ¿cómo es eso? No entiendo.
Lo que pasa es que imagínate que estás construyendo tu casa y de pronto, cuando estás construyendo tu casa, descubres huacos, telares, ¿no? Entonces tú dices, profesora, mire, he descubierto huacos, telares. Profesora, esto es mío, profesora. Es mío, mío, porque estaba en mi casa. No, no es tuyo, ¿ya? Es patrimonio cultural. Se presume, ¿ya? En este caso, se presume que ya es parte de nuestra expresión conocida como patrimonio cultural. Y bien, tienes que llamar a las autoridades competentes para justamente dar a conocer que en tu espacio ha sido encontrado cierto, en este caso, ciertas expresiones antiguas que encontraste cuando tú estabas excavando, ¿no? Y eso te hace, pues, es parte de nuestro deber como ciudadanos también, ¿no? Porque es parte, estamos conservando nuestro patrimonio. Y ahí vienen, pues, las autoridades competentes en este caso, pero no dan recompensa por encontrar, no, pues, ¿cómo te van a dar recompensa, no? No te dan recompensa, más bien es un aporte a la cultura de tu país, ¿no? Imagínate que eso te lo agarres tú y después lo vendas, no, pues ahí lamentablemente entras en la parte ilegal, ¿no? La parte te pueden denunciar por eso también. Ahora, alguien de tu familia te tira dedo por ahí y te denuncia, atender las consecuencias, ¿ya? Profesora, pero es un tazoncito medio raro, profesora, así que yo no sabía, pues no. Todo lo que encuentras, dice acá, exista la presunción legal de serlo. Basta que presuma ser algo, ya está protegido por la ley, ¿ya? Entonces, puede ser, por ejemplo, lo que encuentres, puede ser que tenga un valor arqueológico, histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico, intelectual. Cualquiera de estas expresiones están dentro de esta categoría de patrimonio cultural, ¿ya? Es por eso, chicos, que cuando hay estos saqueadores, estos saqueadores lo hacen pues de noche, pues no van a hacer cuando uno está viendo, ¿no? Que están saqueando un lugar, generar, en este caso, transgredir nuestro patrimonio. Y, por ejemplo, hay embarcaciones en los siglos XV, XVI que se han hundido en el recorrido de la zona sudamericana a la zona europea, y hay muchos buscadores de tesoros en el mundo, ¿no? Ahora, estas embarcaciones, si se han hundido en tu espacio territorial, por ejemplo, a nosotros nos compete 200 millas, y tú no te vas a ir a bucear y decir, por eso lo encontré, pues una embarcación, hay tesoros, ese es mío, mío. No, eso no es tuyo. Si está dentro del territorio nacional, comprende a un patrimonio nuestro, ¿ya? Y al Estado, ¿no? No te pertenece a ti, tú no lo vas a reclamar como tuyo, ¿ya? Petróleo parte del recurso del Estado, ¿no? Es un recurso natural, o sea, parte del recurso natural que tiende a explotar el Estado, ¿no? Tampoco tuyo, o sea, no es decir, profesor, encontré petróleo en mi casa. No, pues ahí el Estado interviene, ¿ya? Porque es un bien para el recurso del Estado. Y es por eso que estos buscadores de tesoro, por ejemplo, tienen que generar, encontrar estos tesoros en mar abierto, donde no haya ningún país que reclame la riqueza o lo que se encuentre, ¿no? Como valor. Bueno, el patrimonio cultural, miren, qué tan diversos somos nosotros, ¿no? Tan bonitos nuestras manifestaciones culturales, de verdad, ¿no? Y esto de repente tú lo ves ahora y dices, profesora, en Perú somos así, pues somos diversos, nada más, ¿no? Esto lo vas a querer más el día que te vayas del país. El día que te vayas del país, estés en otro lugar, vas a extrañar mucho esto. Porque hay países que es que nadie se compara con nosotros. Los demás países no tienen tanta expresión y manifestaciones culturales como nosotros. Empezando por la comida nomás. ¿Alguien me puede decir cuántos platos típicos hay en este país? Ay, es difícil, ¿no? Porque cada vez incluso se crean nuevos platos representativos. Tú te vas a Ayacucho, en Ayacucho hay provincias, en provincias hay distritos, esos distritos hay anexos, hay comunidades, y cada una de ellas tienen expresiones de comida, de música, ¿no? Uf, olvídate, ¿no? Y siendo peruano ni siquiera pruebas todos. Siendo peruano, lo único que te conocen es ceviche y lomo saltado. Eso no es el Perú. Yo le digo, no, eso no es el Perú, para nada. El Perú es mucho más, ¿ya? Entonces, imagínense, eso tenemos que cuidar, ¿no? Esperemos que las futuras generaciones, no quiero echarte la culpa tampoco, eh, terminen con todo esto, ¿no?
con todo este legado que nos han dejado nuestros antepasados finalmente y no lleguemos a reconocerlo. Muy bien, el patrimonio cultural, miren, son bienes tangibles. ¿Qué es tangible? Aquello que toca, pues toca, a ver, toca, tangible. Tu mesa, tu lapicero, tangible. Libros, piezas artísticas, arquitectónicas, paisajes urbanos, eso es tangible. Por eso está Chan Chan, claro, es tangible, lo vas a ver, ¿no? O claro que no lo vas a destruir a la pobre ciudad de barro que ya está, ¿no? En capa caída, no, no, no. Y bienes intangibles, aquellos que no tocas, pues, ¿no? La lengua, profesora, mi lengua, no, estoy hablando de la expresión, ¿ya? La religión, los valores, las costumbres, las danzas, la música, que son expresiones intangibles, ¿ya? Dentro de esta categoría. Y es por eso que también, así como hay, por ejemplo, tangible, intangible, nosotros vamos a hablar de lo que vendría a ser material, patrimonio material, mueble, inmueble. ¿Cuándo es inmueble? Cuando no se puede trasladar de un lugar a otro esa manifestación cultural, ¿no? O sea, ese patrimonio no se va a trasladar. Por ejemplo, una casa no la trasladas de un lugar a otro, pues, ¿no? Ese es inmueble, ¿ya? Y dentro de este patrimonio material inmueble tenemos, por ejemplo, aquellos que tienen categoría de arqueológicos y históricos. ¿Cuándo es arqueológico? Cuando este patrimonio material inmueble fue expresado o forma parte de la etapa pre-inca e inca, ¿no? Pre-inca e inca, o sea, antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y cuando es histórico, cuando llegan los españoles ya, comprende la etapa de la colonia y la república, ¿no? Por ejemplo, la casona de San Marcos, ¿qué sería, chicos? A ver, la casona, tu futura casona de San Marcos, ¿qué sería? Patrimonio material inmueble, pero ¿de qué categoría, chicos? A ver, en este caso, inmueble, pero ¿histórico o arqueológico? A ver, obvio, pues, ¿no? Esto fue dentro de la colonia. Histórico, perfecto, ¿no? Estamos hablando de histórico. Entonces, ahí tenemos, ya, no olvidemos, por ejemplo, profesora Machu Picchu, sería inmueble, material inmueble, arqueológico, ¿ya? En este caso, ¿no? Arqueológico. Pero bueno, vamos entonces, el patrimonio material mueble, esto sí, esto es fácil, pues se traslada de un lugar a otro, ¿ya? Cuesta en algunos casos, pero sí se puede trasladar. El caso de pinturas, cerámicas, monedas, libros, documentos, textiles, por ejemplo, ¿no? Ahí está el tumi de oro, ese cuchillo ceremonial, ¿no? De Sicán, me parece, ¿no? De Chimú, bueno, algunos decían que eran de Chimú, pero finalmente era de Sicán, Aríbalo, incaico, por ejemplo, podemos trasladar, y esta escultura conocida como el arquero de la muerte de Baltasar Gavilán, que está hecho en madera. Uy, qué feo, ¿no? Esto de la muerte, vamos a agrandar, la muerte, oh. ¿Por qué? Porque digo, generó pánico cuando se creó, ¿no? Y finalmente Baltasar Gavilán, que era un escultor que se olvidaba de las cosas, que hacía, terminó su escultura, se fue a dormir, ¿ya? Se levanta en la noche porque tenía sed y todo estaba oscuro y se había olvidado que había ¿no? esculpido esta representación de la muerte y en la noche vio esto y le dio un paro cardíaco y se murió. Imagínense, ¿no? Qué terrible. Pero bueno, esto es patrimonio material mueble, ¿ya? Tienes ahí el patrimonio, en este caso, inmaterial. Inmaterial, porque dice, comprende sobre todo, en este caso, también conocido como cultura viva. Y este tipo de patrimonio es el que se transmite de generación en generación, ¿no? Están los conocimientos, los usos, costumbres que son transmitidos de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí, este es el puente, el último puente colgante inca, esto es en Cusco, el famoso Quehuaychaca, el cual lo construyen cada año. Ahora, si lo construyen cada año, ¿qué significa? Que hacen una festividad, ¿no? Y se transmite esa construcción, esa elaboración, esa costumbre, ¿no?
de generación en generación, porque acá participan los jóvenes, los niños, para que vean posteriormente también que tienen que realizar el mismo trabajo. Entonces, esto es patrimonio inmaterial. La procesión del Señor de los Milagros también, ¿no? La danza de las tijeras, la medicina tradicional, por ejemplo. Chicos, ¿cómo curan ustedes un dolor de estómago con, ¿no? hierbas medicinales, por ejemplo? ¿Quién te enseñó a decir que la manzanilla es buena, que el enojo es bueno, ¿no? Que, profesor, hay un machacadito de quión con esto. ¿Quién te enseña todo eso? Pues viene de tu familia. Si eso se transmite de generación en generación, son aportes de patrimonio inmaterial. Ya, profesora, yo sé trabajar con plata, hago trabajos en plata, incrustaciones en madera, me enseñó mi abuelito, pasó a mi papá, ahora yo lo hago. Entonces ahí tienes tu patrimonio inmaterial. Ya, tenemos ahí tu patrimonio inmaterial. Documental, documentos, archivos, ¿no? Justamente relacionados a las expresiones que han quedado a través del tiempo, ¿no? Tienes ahí, en este caso, también ahí pueden haber tecnologías que donde representa o se ha quedado impreso algo que se ha quedado transmitir, ¿no? Tienes audiovisuales, en este caso, sistemas de archivos digitales, etcétera. La mayoría de nuestro patrimonio documental está en el Archivo de la Nación, pues, ¿no? Ahí están los incunables peruanos, el protocolo ambulante, los conquistadores o el libro Becerro, la película de las carnes, en este caso, Carnes Somos, también es una de las expresiones del cine peruano que se ha expresado a lo largo del tiempo, ¿no? Que también forma parte de nuestro patrimonio documental. Y patrimonio subacuático, lo que les mencioné, chicos, vestigios sumergidos en el agua, pero tienen que estar ahí continuamente y por lo menos 50 años para destinarlo a patrimonio subacuático, ¿no? No la cadenita de oro que se te cayó y profesora forma parte del patrimonio, ya no, pues eso no. Ya tiene que tener por lo menos, en este caso, una duración de 50 años que haya estado sumergido, ¿no? En lagos, mares. Por ejemplo, tienes el asentamiento prehispánico en la laguna de Calancayo, en Junín, ¿ya? La embarcación del siglo XVII, la caleta Coalaque, en Arequipa, que se hundió. Justamente ahí tienes estas embarcaciones. Y hay muchas embarcaciones también que se hundieron en nuestra zona de nuestro mar y han generado hoy en día ser patrimonio subacuático. Que no lo estudien, que no traten de sacar los restos, eso es otra cosa, pero tenemos parte de este patrimonio subacuático también. Si en el mismo lago Titicaca, ustedes saben que el lago Titicaca es una pacarina, ¿no? Una pacarina es un elemento que genera la conexión con los dioses, ¿no? No te olvides que Manco Cápac, Mamagoclio salió del lago, pues, ¿no? Y las ofrendas, hay muchas ofrendas que se han dado al lago, ¿ya? Y están sumergidos bajo el lago. O sea, bajo el lago Titicaca existen elementos, en este caso, que forman parte de nuestro patrimonio subacuático, que nadie puede sacarlo así nomás, ojo, ¿ya? Y el patrimonio industrial, los bienes relacionados a la producción de las actividades industriales en el mundo y también que llegaron al Perú, ¿no? Ahí tienes el primer ascensor que llegó, ¿no? En el edificio RIMAC, que está en la Casa Roosevelt, y la primera máquina de rayos X, que todo el mundo tenía miedo de que le pasen la máquina de los rayos X. Todos pensaban que les iban a generar una cierta electricidad y se iban a morir. No era así. Era para el uso de la medicina, ¿no? Saber cómo están tus pulmones, sobre todo, que hoy en día pues es más sofisticado, ¿no? Ha cambiado la tecnología también. Ahora, ¿quién se encarga de la conservación y defensa del patrimonio cultural? Ministerio de Cultura. Ya, bueno, responsable de todos los aspectos culturales del país, eso sí, ejerce competencia exclusiva respecto a otros niveles de gestión en este caso, el territorio nacional. Y dentro del Ministerio de Cultura, uno de los organismos, las instancias más importantes es la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Este tiene a su cargo la defensa, protección, recuperación, repatriación y vigilancia y custodia de los bienes culturales. ¿Ya? Eh, Fíjense que acá es el primero el que se va a acercar a tu casa cuando descubras vestigios que tú ni presumas ser que sea, en este caso, patrimonio cultural, ¿no? Es el primero en que ya está generando la recuperación de mantos, paracas de la época necrópolis, imagínense, donde han estado en varios países en Europa y nuevamente lo han repatriado al Perú. ¿Qué hacían ahí? Dicen, ¿no? Por ahí, ¿dónde? ¿Cómo han salido? Ese es el problema.
pero se encarga de eso, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. En caso de robo, en caso de repatriación, de vigilancia, la custodia de nuestros bienes culturales también, en todo momento. Están los museos, que es importante porque nuestro patrimonio cultural, chicos, no puede estar pues encerrado en 4 llaves. Esto tiene que ser conocido por todos, ¿no? Para valorarnos como tal y reforzar también nuestra ciudadanía. El Archivo General de la Nación, que no todos ingresan acá, salvo que tengas una investigación específica, porque tenemos documentos, archivos, en este caso del siglo XVI, ¿ya? Ahí está, lo podemos ubicar, periódicos, etcétera, hay un montón, ¿no? De revistas de la época también ahí, ¿no? Emisiones que se están, en este caso, pues, teniendo ahí. Ha habido robos también de ciertos documentos del archivo, ¿no? Lamentablemente que otros países sí lo quieren, ¿no? Que tienen firmas de algunos grandes representantes que nos han generado el proceso de libertad, Simón Bolívar, San Martín, por ejemplo, ¿no? Biblioteca Nacional del Perú, que espero que vayas y tengas tu carnet, ya esperemos. Mantiene la integridad del material documental, bibliográfico, fotográfico de nuestro patrimonio cultural, finalmente. Y las amenazas, ¿cuáles son las amenazas que posee nuestro, bueno, nuestro patrimonio? Está constantemente, pues, ciertas amenazas que se dan, no solamente humanas, también están las naturales. Los cambios de temperatura, la erosión, ¿ya? Sismos, erosión de lluvias, ¿ya no daban? ¿No te daban en este caso? Qué raro, ¿no? Tiene que darte. Humedad, inundaciones, incendios forestales, avalanchas, bueno, estos sí son desastres que pueden transgredir nuestro patrimonio, en este caso cultural, ¿no? Y el hombre, bueno, ahí también poniendo sobre todo su granito de arena para seguir transgrediendo nuestro patrimonio. La polución, que es la contaminación, negligencia de autoridades, ¿ya? Construcción sin control, robos, vandalismo, huaqueo, expansión agrícola, la basura, las plagas, tráfico ilícito, minería informal, indiferencia de los ciudadanos, la modernización, las invasiones que degradan, depredan. Así estamos. Estas son las amenazas. Y el patrimonio natural, ahí se conservan los recursos naturales en el país, en el Perú, los ecosistemas y las áreas naturales protegidas. Esto está establecido en la Constitución Política del Perú. La pregunta es, ¿cómo conservamos todo eso, profesora? ¿Cómo llegamos a proteger todo esto? A través de las áreas naturales protegidas, pues, ¿no? Parques nacionales, reservas, santuarios, ¿no? Que tienden a proteger ecosistemas, recursos naturales, aprovecharlos de manera sostenible. Lo dice la Constitución Política también, ¿ya? Donde dice en el artículo 66 que los recursos naturales, tanto renovables y no renovables, forman parte de nuestro patrimonio. ¿Ya? Profesor, ¿eso qué significa? Son de todos nosotros. Esto es de todos nosotros. Y el Estado tiene la responsabilidad de proteger, de conservar y hacer uso racional de estos elementos, ¿no? La conservación del patrimonio natural, ¿ya? Esto justamente a cargo del Estado, ¿ya? Es de carácter intangible. Y lo que busca es la preservación de la diversidad biológica. ¿Cómo? A través del SINAMPE y el CERNAN. Justamente estas dos instancias, dos organismos que buscan administrar y en este caso también tenemos ahí proteger las áreas naturales protegidas. Entonces, esto lo vamos a repetir también en una semana posterior, ¿no? Cómo es que el SINAMPE y el CERNAN trabajan, cómo es que se agrupan las áreas naturales protegidas en el Perú también. Y está el patrimonio mundial, y esto nos vamos a la UNESCO, y la UNESCO, bueno, como dije, tenemos que registrarnos acá y designa patrimonio mundial. Por eso, ¿y esto es bueno? ¿Para qué registramos todo esto? ¿Para qué concursamos? Porque hay un aporte económico que llega, ¿no? Para la conservación de este patrimonio, que es un legado importante, ¿ya? De carácter universal, excepcional, que trascienda fronteras, que es un legado no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones que puedan ver, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Si esto cumple las expectativas
que establece la UNESCO lo declara como patrimonio mundial, ¿no? Y es por eso que este patrimonio mundial tiene tres tipos, igual que nosotros, ¿no? Cultural, que puede ser material e inmaterial, natural o mixto, que combina los dos primeros, ¿no? Ahora, llega un momento que nos pueden excluir de lo que es el patrimonio mundial o lo que es patrimonio de la humanidad, sí puede pasar, ¿no? Cuando se deteriora en el extremo de perder las características que habían determinado su inclusión. O sea, para ser establecido como patrimonio mundial, ha tenido que competir y tener ciertas características de valor, ¿no? Valor universal excepcional, que trascienda las fronteras. Entonces, cuando se está perdiendo todo esto, puede perder la categoría según la UNESCO, ¿no? Y justamente en riesgo está nuestro patrimonio de la humanidad, zona arqueológica de Chan Chan, establecido en 1986, ¿no? Justamente por los riesgos de desastres, por la no conservación que se está dando a la famosa ciudadela de barro en la zona norte de nuestro país. Bueno, material es aquello que podemos tocar, son pues ciudades, fábricas, fortificaciones, palacios, ¿ya? Por ejemplo, el complejo astronómico de Chanquillo ya es un patrimonio material de la humanidad. Tienes ahí, en este caso, inmaterial, estas que se transmiten de generación en generación. El puente de Quehuachaca, por ejemplo, es patrimonio inmaterial de la humanidad hoy en día también, ¿no? Hay otras denominaciones que hemos dado, se han dado también, sí, Sistema Tradicional de Jueces de Agua de Corongo, el año 2017, que fue, en este caso, pues también emitido como patrimonio de la humanidad. ¿No? Música, danzas, artes, eso es inmaterial, fiestas, artes culinarias, que en el Perú hay bastante, ¿no? La artesanía, entre otros. Pero bueno, hay que concursar entonces, nos están registrando, ¿ya? A ver, ¿qué pasó? Uy, sí, me votó fuerte. ¿Por qué me votaron? Me votaron. No sé, dijeron chau, chau, me dijeron. Chicos, ¿se ve? ¿Se ve? No sé, me votaron, ¿ah? Me votaron. No sé quién me votó. Sí, se ve, chicos, ya vamos a terminar ya. Ya, esto ya es lo último. Bueno, estábamos hablando del patrimonio cultural de la humanidad, material e inmaterial. Pasamos a lo que sería el patrimonio natural, que también hay patrimonio natural a la humanidad. En el caso del Perú, miren, Parque Nacional de Huascarán, Parque Nacional del Manu también, ¿no? Entonces, tienen a tomar en cuenta lo que son las formaciones físicas, biológicas, islas, cuevas, montañas, ecosistemas, ¿ya? Humedales, bosques tropicales, todo lo que tenga que ver con paisajes extraordinarios naturales y trascendentales, ¿no? Justamente esto es lo que establece la UNESCO y finalmente lo categorizan de esa manera. Y el patrimonio mixto combina tanto lo natural como lo cultural. Y tenemos ahí dos, ¿no? El caso del patrimonio santuario histórico de Machu Picchu, que es un patrimonio mixto de la humanidad, ¿ya? Hoy en día es así. Entonces, vamos a ver que genera la protección de zonas también referentes a la zona de bosque tropical. No olvides que el Machu Picchu está ubicado en una zona de ceja de selva. Miren, las montañas están cubiertas de vegetación, ¿no? Y también a la vez la protección del patrimonio cultural justamente desarrollado en la época inca. A ver, díganme ustedes, chicos, ¿quién construyó Machu Picchu? ¿Quién fue?
en que fue en el imperio, ¿no? Imperio Inca, pero ¿quién fue? ¿Qué Zapa Inca lo hizo? Justamente el que inició el imperio, ¿no? Ustedes lo conocen, el que derrotó a los chancas. A ver, te doy más datitos. El que derrotó a los chancas. A ver, ¿quién más? A ver, establece la reforma, la reestructuración del Cusco también, ¿no? ¿No se acuerdan? Se cambió de nombre, ¿ah? Se cambió de nombre. Es Pachacútec. Muy bien, perfecto, justamente. Y la construcción del Gran Machu Picchu. Todo peruano tiene que llegar alguna vez a Machu Picchu, ¿ah? No se pase. Y el Parque Nacional del Río Viseo también es patrimonio mixto de la humanidad y esto protege los bosques de neblina en la ceja de selva, ¿no? Estamos hablando incluso la conservación ahí dentro de este bosque de neblina del Gallito de las Rocas, ¿no? Entonces conserva el área natural y también el complejo arqueológico del Gran Pajatén, ¿no? Y los pinchudos, los pinchuditos. Entonces ahí tenemos el Parque Nacional del Río Viseo 1990. Entonces, resumen, chicos, no olvidemos, patrimonio, y este como vendríamos a descartar acá, vamos al primer PPT, este es el resumen de todo, ¿no? Este es el resumen que hemos visto y hemos dado hoy día. Patrimonio de la nación, natural, cultural, ¿ya? Y patrimonio de la humanidad o mundial, que es cultural, natural y mixto, ¿no? Esto está relacionado con la UNESCO. Patrimonio de la nación, natural, está relacionado con el Ministerio del Ambiente y cultural con el Ministerio de Cultura, ¿ya? Y finalmente, chicos, nos vamos a las claves. Ya no me veo con ustedes, ¿no, jóvenes? Que tengan una feliz Navidad, ¿ya? Una feliz Navidad, próspero año nuevo, que el próximo año sea beneficioso para ustedes. Hagan sus cábalas para ingresar, ya, a correr alrededor de San Marcos. Cuídense mucho. Gracias por poner ahí, en este caso, las claves de educación cívica. Felices fiestas. Sean felices, jóvenes. Sea lo que sea que tengan a reunirse el día de Navidad, compartan con familia. ¿Ya? Mis mejores deseos para ustedes y nos vemos el próximo año. Chau, chau, chicos. Cuídense. Pásenla bonito también ustedes. Felices fiestas. Sean felices, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Feliz Navidad también, Nayeli, para ti también. Ya, Fabricio, Sofía, Verónica, Marco, ¿no? Angulo, ahí. Gracias, chicos. Cuídense mucho.